relocalización y política industrial. Estamos abordando diferentes capítulos del TEMEC que serán objeto de una discusión crítica, y ahora vamos a hablar del capítulo 24, dedicado al medio ambiente, y para ello tenemos una mesa, ¿no? Diversa, desde diferentes enfoques, ¿no? Sobre el tema del medio ambiente. Antes de iniciar, ¿no? Haré referencia muy breve a una semblanza curricular de las personas que hoy nos acompañan. Ruth Zabaleta Hernández y Osmar Cervantes González nos acompañan de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidas, bienvenidos. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Ruth Zavala Hernández es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, y miembro del SNI Nivel 1. Por su parte, Osmar Cervantes González es maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencia Política por la UNAM, donde también es profesor y asistente de investigación. Tenemos también el gusto de que nos acompañe Gabriel Alberto Rosas Sánchez, del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Un gusto, Gabriel, que estés con nosotros. Gabriel es doctor en Ciencias Económicas por la UNAM, con estancia doctoral en Francia, ¿no? Y profesor asociado en la UAM Iztapalapa e investigador del Colaboratorio Oxford México, y pertenece a diversas redes internacionales, ¿no? Ahora voy a presentar a Carla Aide Ortiz Palafox. Carla Aide nos acompaña del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. ¿Se encuentra Carla? Adelante, por favor. Por favor. Y Carla tenemos una breve semblanza, doctora en Gestión de la Educación Superior y maestra en Política y Gestión Pública. Es profesora investigadora del CUSEA en la Universidad de Guadalajara e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Bienvenida, Carla. Nos acompañan también Enrique Blancarte Fuentes y Timoteo Medina Rodríguez, del Departamento de Enfermería Clínica de la Universidad de Guanajuato. Enrique Blancarte Fuentes es doctorante en Derecho Ambiental, maestro en Políticas Públicas, ginecólogo y licenciado en Medicina, adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Guanajuato. Bienvenido, Enrique. Y Ivonne Georgina Tovar Silva, de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora, maestra y licenciada en Derecho con mención honorífica por la UNAM y con una maestría en Derecho Internacional con máxima distinción por la Universidad de Chile. Es nivel C dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Bienvenida, Ivonne. Y pues damos inicio a esta productiva, ¿verdad?, mesa dedicada a la discusión del capítulo 24, y vamos a iniciar con la presentación a cargo de Ruth Zavala y Osmar Cervantes, titulada Los desafíos de la política ambiental de México
frente al neoproteccionismo estadounidense, y recordando que tenemos 15 minutos para la presentación. Adelante. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia, por la invitación al doctor Samuel Ortiz, por la coordinación de este evento que definitivamente hay que celebrar y que constituye un diálogo muy importante entre academia y tomadores de decisiones. Esta ponencia lleva por título Los desafíos de la política ambiental de México frente al neoproteccionismo estadounidense y tiene por objeto identificar y analizar los principales desafíos que enfrenta la política ambiental de México ante el neoproteccionismo estadounidense, considerando el impacto de la relocalización de inversiones extranjeras, la asimetría en la integración regional bajo el TEMEC y los posibles escenarios de renegociación comercial. Cabe mencionar que esta ponencia constituye algunos avances de una investigación en curso. En primer lugar, vamos a presentar un panorama actual en materia de comercios e inversiones para posteriormente ver el papel de las entidades federativas en el marco del denominado nearshoring y todos estos términos que todos aquí conocemos, ¿no? Y finalmente vamos a abordar la parte ambiental. ¿Cuáles son las implicaciones de estas inversiones? ¿A dónde van a llegar? ¿Y cuáles son las implicaciones, insisto, ambientales ante este escenario? Para lo cual considero importante, aunque ciertamente se ha discutido en este espacio y se ha hablado sobre el panorama, me veo en la necesidad, dado que estamos abriendo el día, hablar de cuál es la situación actual, cuál es la tendencia del comercio y de las inversiones en el mundo para ubicar el caso mexicano particularmente, ¿no? En general, nosotros observamos una tendencia, un término que se ha tratado con cierta reticencia: desglobalización, globalization, ralentización de la globalización. Es ciertamente un escenario empíricamente referenciable que se observa y que además ha estado presente en la historia. En el mundo la tendencia es que los países están cerrándose, sin embargo no es, digamos, una tendencia que tenga que generalizarse, porque los países en desarrollo es lo que están haciendo. La implementación de políticas proteccionistas es algo que estamos viendo en países desarrollados. Y los países, no así ocurre en los países en desarrollo, en donde, por ejemplo, podemos ubicar a México. En esta gráfica ustedes pueden observar que en términos de integración e interdependencia comercial, México se ubica en un nivel similar al promedio mundial, mientras que países como Estados Unidos se ubica en una tendencia distinta, en el sentido de que hay un fenómeno de globalization, ¿sí? En términos de que hay este tipo de políticas proteccionistas que se están implementando, pero insisto, esto no ocurre, no es una regla que esté ocurriendo en todos los países del mundo, ¿no? En este sentido, hay que considerar que entre los principales destinos comerciales de México se encuentra Estados Unidos con el 84%, Canadá con el 3%, China con el 1.5%, Alemania con el 1.2%, y los demás podemos ver la participación como Brasil, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quiero decir con esto, en esta diapositiva, es que el comportamiento es diferencial en materia de integración e interdependencia comercial entre países desarrollados y países en desarrollo, entre los que figura México. Ahora, a continuación, igual para contextualizar, algunos datos importantes. En materia de comercio, México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países. Y en materia de inversión, nuestro país se posiciona en el ranking de los 10 países con mayor inversión extranjera directa en el mundo. En la región norte del país,
se ubica el 80% de la inversión, de esa inversión extranjera directa, aunque bueno, esto varía año con año, pero ha llegado hasta el 90%, ¿no? Los principales sectores de inversión, en primer lugar tenemos a las manufacturas, el servicio financiero y de seguros en segundo término, y finalmente la minería, una participación equivalente a 3.493 millones de dólares. En términos generales, podemos observar que la tendencia de esta inversión extranjera directa es incremental, ciertamente con ciertas variaciones y altibajos a partir de coyunturas específicas que fácilmente podemos rastrear. Más recientemente, la emergencia sanitaria global, que derivó en la crisis, lo que ha sido denominado como la crisis del gran confinamiento en 2020, ¿no? ¿De dónde proviene esta inversión que estamos viendo, este flujo anual de inversión extranjera directa? En primer lugar, tenemos a Estados Unidos y los países que le siguen, como Japón y Alemania. Ahora, ¿cuál es el papel de las entidades federativas en el marco del nearshoring? Es decir, ¿en dónde están asentándose las empresas, de acuerdo con los registros históricos de la Secretaría de Economía? ¿Cuáles son las entidades subnacionales receptoras de inversión extranjera directa? ¿Sí? Que no necesariamente son las más beneficiadas, que eso más adelante la doctora va a comentar. Generalmente observamos esta tendencia en la que la Ciudad de México, desde luego, Nuevo León, Jalisco, Baja California, los estados del norte, donde la industria de manufactura es muy fuerte, son los más, digamos, los estados que más reciben esta inversión extranjera, que al mismo tiempo, como podrán ver en la gráfica, son las entidades subnacionales o entidades federativas que más exportan a Estados Unidos y Canadá. El caso de las manufacturas y el sector automotriz, entre enero de 2023 y diciembre de 2024, el sector privado, solo por poner un ejemplo, realizó 644 anuncios de inversión en México, esto también con datos de la Secretaría de Economía, que son anuncios de inversión, ¿no? No son, desde luego, inversiones ya dadas, sino que están en ese proceso, ¿no? Por cerca de 197.780 millones de dólares, reflejando una confianza, ciertamente, de los inversionistas en la economía mexicana para el desarrollo de las industrias. Y de estos anuncios, el 38%, como pueden ver en el mapa, provienen de Estados Unidos, el 10% de China, 6% Alemania, de igual forma Australia, y Argentina y Dinamarca con el 6%. ¿Sí? ¿Cuáles son? Estos son los estados ahora, que lo que se muestra en el segundo mapa, los estados que recibirán ese boom de inversión que ha sido anunciado en los últimos 2 años. Tenemos en primer lugar a Nuevo León, ¿no? Tamaulipas también con el 6%, bueno, Nuevo León con el 20%, Tamaulipas con el 6%, Querétaro y los demás estados que ustedes pueden observar en el mapa. La distribución de esta expectativa de inversión a lo largo del país ciertamente refleja el aumento en la competitividad que muestra la región Occidente-Sur, que acumula un monto esperado de inversión por 61.490 millones de dólares, con lo que se esperaría la generación de 457.422 nuevos empleos, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿cuáles son? Habría que preguntarnos también cuáles son los principales sectores de inversión para terminar y dar paso a la intervención de la doctora Ruth. ¿Cuáles son los principales sectores de inversión en ese sentido? En primer lugar, desde luego tenemos a las manufacturas, seguido del sector energético y transporte. Y por otro lado tenemos una gráfica, también datos de la Secretaría de Economía, en donde podemos observar cuáles son las principales empresas que han anunciado, que todos conocemos, que han anunciado estas intenciones de invertir en nuestro país. Aquí me gustaría destacar cuáles son los 10 estados con mejores condiciones, de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, con las mejores condiciones para recibir esta inversión. Tenemos a Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Colima y los demás que ven ahí, que no necesariamente son los que van a recibir esa inversión, ¿no?
Este indicador considera cuestiones ambientales, que más adelante van a comentar, y habría que ver también cuáles son, decía, las implicaciones ambientales, porque todos sabemos, a partir de diversos estudios que se han hecho, a partir de think tanks, datos emitidos por el gobierno de México y de otros organismos internacionales, que existe una correlación positiva y que puede además corroborarse empíricamente entre inversión extranjera directa y emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, solamente para ponerlo sobre el tintero, y ahora mismo pues vamos a abordar esta parte más ambiental y las implicaciones. Muchas gracias. Bueno, un poco dando seguimiento a esto que comentó el maestro Osmar, quiero decir que el medio ambiente sin duda es un tema presente en las agendas de desarrollo, tanto en la nacional como en la agenda de desarrollo internacional. Y un poco la pregunta que me surge después de la invitación a participar en este foro es, ¿se puede regular a favor del medio ambiente en el marco de un tratado de libre comercio? Y tratando de responder a esto, pienso que el objetivo principal de un TLC es justamente facilitar el intercambio comercial, ¿no? Es decir, la protección al medio ambiente es un tema secundario y siempre he dicho, ¿no? Es importante cuidar al medio ambiente en la medida en la que no represente barreras al comercio, por un lado, ¿no? Y en el caso mexicano también hay que decir que la integración en la década de los 90 al Telecan para México significó un catalizador importante en el desarrollo tanto legislativo como institucional de protección al medio ambiente en nuestro país. De aquí derivamos que hay una relación, por supuesto, entre comercio y medio ambiente, y es una relación muy compleja. En el contexto actual, quisiera en esta diapositiva enfocarme justo a el hecho de que a mayor inversión extranjera directa que llegará a nuestro país, hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y en el caso de América del Norte, considero que esto no va a implicar, por lo menos durante el resto de la administración Trump, mayores problemas para México en cuanto a un señalamiento o algo por el estilo, pero a nivel internacional no hay que olvidar que México sigue siendo un estado parte del Acuerdo de París y que tendrá que dar cuentas también de los compromisos que ha adquirido en ese tratado. Uno de los temas, y esto me parece muy interesante porque uno de los temas que ha sido debate a lo largo de diferentes conferencias de las partes en materia de cambio climático es justamente el tema de quién tiene que pagar por la crisis climática. Y originalmente, en lo que yo denomino la primera ola de negociaciones climáticas del 92 al 15, se pensó que eran solo los países desarrollados, ¿no? Pero el Acuerdo de París ya hace una modificación importante donde ahora todos, independientemente del nivel de desarrollo que tengan, tienen que proponer objetivos de reducción de emisiones, y esto nos lleva a la reflexión de que las economías desarrolladas han reducido sus emisiones, o ahora hay países en desarrollo que contribuyen considerablemente más a esas emisiones globales, en gran medida precisamente por la deslocalización, ¿no?, de los procesos productivos. Y es justo, creo, hacia donde tenemos que analizar en este contexto global. Y para cerrar, a manera de conclusiones sobre desafíos para México, ciertamente el nearshoring representa una oportunidad importante de atraer inversión extranjera directa, pero creo que las decisiones se deben de tomar de una manera integral, ¿no? Sí es importante el crecimiento económico, pero también considerar los impactos sociales y medioambientales que esto implica, y para ello necesitamos la presencia de un Estado fuerte que puede ejercer un papel central en este proceso.
En segundo lugar, creo que uno de los desafíos también para México y para los 3 países de la región es que haya mayor transparencia. Los procesos de negociación que llevaron del Telecán al TEMEC se llevaron a cabo a puerta cerrada, ¿no? Entonces sería necesario una presencia de otros sectores de la sociedad, particularmente grupos ambientalistas, en fin, otros actores interesados en esto. Y regresando al tema de las entidades federativas, preguntarse también qué tanto estos reacomodos globales puedan presentar para México una oportunidad de dinamizar las relaciones entre gobiernos subnacionales de México con gobiernos subnacionales de Estados Unidos. Y creo que nuestro marcado centralismo, ¿no?, la manera en la que ha operado nuestro sistema político, pudiera representar un obstáculo importante a esto. Y bueno, con esta idea cierro. Muchas gracias. Parece que pueden usar, si les queda mejor, ponerse de pie, ¿no? Usar el estrado. Hola, vamos a dar paso. Muchas gracias por la intervención. Sería interesante examinar en estos proyectos de inversión por relocalización qué porcentaje, ¿no?, y cuál es la ubicación territorial de los proyectos asociados, por ejemplo, a bajas emisiones, ¿no?, de dióxido de carbono, ¿no?, en el marco de inversiones de calidad amigables con el medio ambiente, y si es posible hacer este tipo de trabajos con los datos de la Secretaría de Economía. Vamos a dar paso a la presentación de Gabriel Alberto Rosas con la charla Las perspectivas medioambientales del Plan México, un análisis del potencial de encadenamiento para la creación de innovación ambiental nacional. Tienes 15 minutos, profesor. Sí, por favor. Bien, muchas gracias. Primero agradecer profundamente la invitación y sobre todo su asistencia. Sin duda el que haya un auditorio de este nivel el día de hoy representa la preocupación de estas temáticas, sobre todo temáticas ambientales. Lo que quiero presentar es primero un contexto de qué es lo que está pasando, por qué México se vuelve a hablar de política productiva, que es algo que parecía muy fuera del mainstream económico, ¿no?, y que nuevamente está retomando, al menos con la idea del Plan México, ciertas bases para poder hablar, ¿no?, más allá de cosas buenas, faltantes y negativas, de una perspectiva productiva de lo que se está haciendo en cuanto a reestructurar la parte económica del país y dar un giro hacia la productividad, creación de empleos, capacidades productivas y públicas. Entonces, quiero señalar primero que México, como bien señala, pues se enfrenta a una serie de retos a nivel internacional, que no me paro mucho de ello, pero sí lo que quiero enfatizar es la idea de cambio climático, ¿no? Estamos en una situación bastante crítica, 6 de los 9 límites planetarios están rebasados, eso súmele el problema de la guerra, súmele las malas consecuencias o las malas políticas que hicieron o las políticas no adecuadas para tener una recuperación económica de la crisis financiera del 2008, y a partir de este enfoque o a partir de estos varios temas o múltiples temas, tenemos que el mundo vuelve nuevamente a hablar de política productiva, ¿no?, que básicamente, de forma resumida para hacer la breve la presentación, aunque abordaremos algunos aspectos, la parte de política productiva, pues simplemente se trata de aquellos planes, políticas, medidas que utiliza el gobierno para reorientar la actividad económica en un país con ciertos objetivos sociales, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual nuevamente se está hablando y sin lugar a dudas, el papel de la pandemia como un elemento que potenció el incremento de las desigualdades y que demostró que los países, sobre todo en América Latina, no teníamos capacidades ni siquiera para producir vacunas propias, ¿no? Entonces eso habla de la falta de estructura a nivel nacional. La siguiente, por favor. La siguiente, eso es básicamente lo que resumí. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Justamente a un nuevo perfil de industrialización, ¿no?, que no es una industrialización particular, sino que tiene ambiciones amplias y es ahí su dificultad también. Si bien entendemos que el perfil de industrialización o el retorno del, como ahí se llama, el retorno de la nueva política industrial que algunos autores han denominado, tiene implicaciones diferentes al resto, ¿no?, a las épocas previas en lo cual se ha hablado de política industrial, y esta tiene un carácter ampliado
en términos de vincular la parte económica con la parte social y ambiental, ¿no? Suena muy fácil, es muy fácil decirlo, pero implica una colaboración internacional a nivel de cada país y sobre todo también encontrar métricas que nos permiten identificar qué sectores estratégicos, actividades estratégicos juegan parte o son fundamentales para hablar de esta triada, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. México, ¿no?, tiene un contexto internacional más que nunca favorables para hablar de política productiva en términos de sustentabilidad, ¿no? Y en este cuadro, en esta diapositiva que presento, son al menos 5 casos de países, o en este caso un conjunto de países como la Unión Europea, que a partir de la pandemia decidieron volcar miles de millones de dólares para reconfigurar su estructura productiva. Y eso es primer elemento. Financiamiento de la nueva estructura productiva quiere decir un mayor gasto público y podemos ver que la parte energética, al menos en cuestión de presupuestos, es fundamental. No estamos hablando de cualquier estilo de productividad, no estamos hablando del bienestar en términos de cualquier industria, sino de industrias estratégicas, principalmente lideradas por la parte medioambiental, ¿no? Entonces podemos ver el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, el Korean Green Deal, que es una estrategia fundamental del gobierno coreano, del Corea del Sur, vinculado a orientar las capacidades públicas a la creación de un plan nacional, ¿no?, orientado al desarrollo de cadenas tecnológicas vinculadas al tema ambiental y que eso sea el nuevo perfil competitivo. Y podemos hablar en América Latina de la nueva industria Brasil, ¿no?, que ahí existe una discusión muy interesante que se acerca más a nuestros países en el desarrollo de capacidades productivas orientadas a sectores de competitividad y sobre todo medioambientales y la disponibilidad de presupuestos. Entonces, más que nunca, esta diapositiva muestra que estamos en un consenso. Al final del día, la economía mexicana no está aislada y también puede beneficiarse, y hay que tener cuidado de qué manera se beneficia de estos grandes programas de inversión y esta nueva forma de hacer industria y de comercio internacional. La siguiente, por favor. En este sentido, es fundamental hablar de respuestas sistemáticas frente al cambio climático, ¿no? Es decir, nos encontramos en una coyuntura muy desfavorable en términos de desarrollo social, ¿no?, pero también la evidencia científica muestra que es fundamental articular las dos ideas, la parte productiva y la parte medioambiental climática, ¿no? Aquí una gráfica del Panel Internacional de Cambio Climático señala profundamente pues la necesidad de transformaciones profundas, eso que implica para la parte productiva, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, tenemos como elemento fundamental que el principal instrumento, digo, no es tan fácil hablar a niveles agregados, el principal instrumento pues es la transición energética, ¿no? Entonces, es la idea de cómo conducimos la parte productiva, cómo la conducimos con otro gran movimiento, con otro gran proyecto a gran escala, que es la transición energética y las múltiples implicaciones. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, aquí pues simplemente señalar pues cuáles son las distintas etapas de la transición energética, no me detengo en esta parte. Entonces, tenemos dos grandes monstruos en la sala, ¿no?, que es cómo orientamos la parte productiva, ¿no?, el cambio productivo orientado a cerrar brechas de desigualdad a nivel nacional, y también cómo afrontamos un fenómeno casi inminente, que es la transición energética y las múltiples dimensiones a las cuales nos enfrentamos. Es ahí donde nace justamente una discusión muy, muy interesante. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces aquí, como ya les señalaba, pues no estamos hablando de una política industrial simplemente de generar alto valor agregado a la economía, sino también que tenga implicaciones medioambientales, ¿no? Y entonces aquí en las distintas definiciones que les traigo, resalto lo que está en color, en negritas justamente, que se trata sobre todo de una decisión de largo plazo a partir de una decisión del Estado. Eso es fundamental. El Estado como gran convocante, esto es clave para hablar de una política productiva, ¿no? No se trata de simplemente esfuerzos aislados, no se trata de una idea de un grupo de inversores, se trata de una estrategia nacional en la cual el Estado está al frente del posicionamiento y la selección de sectores clave, ¿no? Y aquí pueden señalar justamente su vínculo con la parte social, ¿no?, el desarrollo de nuevas industrias, la creación de nuevas tecnologías y sobre todo aquí el último punto, el enfoque de política de desarrollo productivo sostenible. Se trata de un conjunto de políticas orientadas al impulso de sectores de alta rentabilidad, eso es fundamental, de alto valor agregado,
y que al mismo tiempo se vincule con el bajo impacto en términos de emisiones o en términos de degradación ambiental. Entonces, esto es fundamental, el paradigma que está surgiendo, esta discusión de que es necesario justamente articular estos esfuerzos a nivel nacional e internacional. La siguiente, por favor. Entonces, justamente en unas discusiones de las cuales afortunadamente he tenido la oportunidad de estar ahí presentes, pues se habla de todo un diagnóstico, de todo un enfoque de transformación productiva orientado hacia 3 elementos: que sea innovadora, que sea sostenible y que sea incluyente. Eso es fundamental. Y ahí pues les comparto un documento en el cual pueden explorar pues este primer trabajo, ¿no?, que se ha hecho para el caso de México, de hablar de qué elementos deben integrar estos aspectos. Entonces voy a enfocarme ya para ir en la segunda parte de la presentación y no agotar el tiempo más allá de lo designado, enfocar en qué papel juega la innovación y en qué papel la innovación, de qué manera la innovación puede vincular y puede orientar el camino de ciertos sectores hacia la disminución de emisiones de dióxido de carbono. Bien, entonces la política productiva, ¿no?, y en general toda la economía se enfrenta a una serie de transformaciones tecnológicas, que eso es clave comprender, ¿no? Yo creo que la economía, así como el sector privado, el sector público, estamos en un proceso de creación de capacidades y en este proceso debemos comprender pues, que la economía no está en un punto estático, ¿no?, está en un punto dinámico en el cual las tecnologías están generando profundos cambios disruptivos en todas las cadenas globales de valor, y es así la importancia de la innovación, que eso es fundamental, ¿no?, el papel de la innovación como un elemento central de las políticas productivas, ¿no? Y aquí señalo en esta parte, ¿no?, articula la política productiva, genera condiciones de equidad e igualdad. La innovación es un centro o es un elemento central del cambio disruptivo y lo más importante, permite orientar los esfuerzos productivos hacia la sustentabilidad. Entonces, la importancia de hablar de la innovación en ese sentido. ¿Qué tenemos ya para el caso mexicano, hablando del Plan México y todas estas discusiones muy interesantes que se están llevando a cabo? Tenemos un antecedente previo, ¿no? México no parte de cero, ¿no? En el caso mexicano tenemos un ejercicio fundamental en el cual, pues, durante algunos años existió un fideicomiso particularmente orientado al desarrollo de tecnología renovable. Eso es fundamental, este Fondo de Sustentabilidad, que fue un proyecto muy interesante y que afortunadamente la CENER está retomando justamente en el desarrollo y en el proveer los recursos financieros necesarios para la creación de innovación nacional. Eso es fundamental. Y esta triada que está ahí, CENER, CFE, el Instituto Nacional de Energías Eléctricas y también Pemex, ¿no?, en cierto momento generó proyectos muy interesantes, ¿no? Desafortunadamente el fideicomiso desapareció. Actualmente la Secretaría de Energía está en camino justamente de retomar este fideicomiso y está en este momento, es tan dinámico el tema que en este momento está debatiendo hacia dónde se tiene que orientar la innovación ambiental y obviamente dentro de un contexto de cambio productivo que bien les estoy señalando, ¿no? Entonces México no parte de cero. Hay ciertas capacidades nuevas de alguna manera, porque ese fideicomiso duró muy poco y es de reciente creación a la luz del tiempo, pero que permitió al menos identificar pues, hacia dónde podemos dirigir la inversión y el gasto público en ciertos proyectos de innovación ambiental. La siguiente, por favor. Entonces, justamente en este contexto internacional, pues tenemos, y en este contexto de cambio climático, cambio productivo orientado hacia la sustentabilidad, vemos que el Plan México, ¿no?, como este plan muy general, ¿no?, que hace falta señalar, muy general, porque hace falta identificar los cómo, los cuándos, quién, cómo se van a coordinar las entidades involucradas, al menos toca, ¿no?, o sea, de forma general, toca el tema de sustentabilidad, ¿no? Y podemos ver que este Plan México en el cuadro de la parte izquierda, pues enfatiza una serie de sectores estratégicos. Como bien les señalaba, y recuerdan las diapositivas anteriores, ciertos sectores estratégicos que pueden potenciar la economía hacia sectores de alto valor agregado, creación de empleos, y eso implica a su vez un esfuerzo de la economía para crear
capacidades técnicas en las escuelas, coordinación entre las dependencias del gobierno, y es interesante porque, como pueden ver, viene integrado la idea de energías renovables y economía circular, ¿no? Entonces, además de un criterio muy específico en cuanto a la gestión del agua, ¿no? en el Plan México. Insisto, es un primer borrador, hay que tener en cuenta que el Plan México es un primer borrador, así lo anuncia directamente en su página oficial, está vinculado a una estrategia de desarrollo productivo que son los polos del desarrollo. Y veamos, ¿no? Hay que esperar de qué manera se implementa a lo largo del tiempo. Y es aquí donde, pues, me parece también la academia juega un papel fundamental de auxiliar al gobierno, ¿no? Yo creo que más allá de decir, pues, faltan cosas buenas, hay cosas malas y es muy limitado, creo que también la academia puede aportar en ciertas ideas, en decir, bueno, pues tú identificas algo en lo cual no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Creo que de manera general podríamos estar de acuerdo que hay ciertos sectores estratégicos, la academia tiene y los centros de investigación esta oportunidad de colaborar y bueno, para cerrar la presentación, teniendo en cuenta que es un trabajo en elaboración, lo que hago es una pues primera aproximación de cómo articular la dinámica productiva con la dinámica ambiental. La siguiente, por favor. Nada más señalar rápidamente que también este giro del que tiene la propuesta productiva con términos ambientales se está viendo reflejada en las leyes, que eso es fundamental. Leyes secundarias del sector energético que por primera vez hablan de la electromovilidad como un elemento fundamental de la ley secundaria del sector eléctrico y además en un criterio de justicia energética que integra el desarrollo de cadenas regionales de valor. Entonces estamos viendo que de alguna manera se están articulando las leyes, ¿no? De alguna manera se está moviendo el gran monstruo para integrar esas perspectivas y que no solamente quedan ahí. Falta lo más importante que es el presupuesto, pero insisto, es fundamental ir avanzando, por favor. Entonces, de manera muy general, lo que voy a presentar, digamos, para cerrar la presentación, es enfatizar en un indicador que estoy construyendo, ¿no? En cómo se pueden establecer ciertos vínculos entre encadenamiento productivo e innovación ambiental, ¿no? Para eso presento una primera aproximación haciendo uso de las matrices insumo-producto, desafortunadamente la última de 2018, y un poco de patentes de innovación, un poco también de certificados de industria, de empresas vinculadas a industrias limpias como indicadores medioambientales. Hago el cruce justamente para crear un indicador básico de potencial de encadenamiento con innovación ambiental, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir de la LEGEPA, ¿no? Esta ley permitió a empresas certificar de manera voluntaria ciertas actividades en términos ambientales, ¿no? Entonces, a partir de esos criterios, pues intentar avanzar un poco en la discusión. Obviamente, la siguiente, por favor, se utilizan pues métodos de encadenamiento hacia atrás, encadenamientos hacia adelante. La siguiente, por favor. Este índice permite pues evaluar justamente pues qué tanto se vincula la parte medioambiental con los encadenamientos productivos en este primer ejercicio, que es una aproximación para ver cómo se comporta el indicador. Lo genera a partir de 3 dígitos de la clasificación económica, ¿no? Teniendo en cuenta que a nivel micro es muy difícil identificar las patentes que pueden estar vinculadas. La base de datos, la USPTO, ¿no? Justamente. Sí. Este indicador de manera muy preliminar y en este primer ejercicio de vincular los encadenamientos productivos con el papel de la innovación ambiental, pues permite identificar qué sectores del Plan México tienen este potencial de encadenamiento, pero justamente para impulsar la innovación ambiental dentro de cada una de estas categorías, ¿no? Y de acuerdo al desempeño de este indicador, ¿no? En esta primera elaboración, pues las que tienen un auge muy importante, pues es el sector de energías limpias con automotriz, es decir, tienen esta capacidad de generar encadenamientos que también puedan impulsar la innovación ambiental, y los que tienen peor desempeño y que va a costar mucho trabajo cambiar estas vocaciones, simplemente por el tipo de actividad económica que tienen, es generación de energía eléctrica, industria de plástico y petroquímica. Es decir, aquí va a ser fundamental el trabajo, de acuerdo a este primer indicador sintético, mucho trabajo para vincular la parte productiva, encadenamientos e innovación en estos sectores, obviamente por su naturaleza, ¿no? Y que es fundamental poner ojo en este sentido. Y con esto termino. Muchas gracias por su tiempo y quedo atento a sus comentarios. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a otorgar la palabra, ¿verdad?, a Carla Aide Ortiz Palafox con la presentación Recurso Natural, Nearshoring y Soberanía Ambiental,
implicaciones del TEMEC en el modelo de desarrollo sustentable mexicano. Adelante, profesor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y ¿me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a comenzar precisamente con el nearshoring, ¿no? Y cómo además, que los colegas ya lo han hablado, cómo además está redefiniendo el modelo económico y ambiental en México, ¿no? Por supuesto que ofrece ventajas competitivas y estratégicas, ya lo comentaba también nuestro colega Oscar, pero conlleva también presiones sobre el medio ambiente, ¿no? El Tratado de México, de Estados Unidos y de Canadá impone definitivamente compromisos que impactan sobre todo a la soberanía ambiental. Muy bien. Y desde luego, pues los recursos naturales son fundamentales, ¿no? Para la vida, para la economía. Y el reto, desde luego, es evitar la sobreexplotación mediante un uso racional. Se requiere entonces un equilibrio entre el crecimiento económico y los límites ecológicos, como lo comentaba nuestro colega Gabriel. Pero, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el nearshoring? Bueno, pues es una estrategia empresarial donde una compañía traslada sus operaciones o procesos a un país cercano geográficamente. Y entonces tenemos aquí en México la reubicación de industrias cerca del mercado, que es el destino de Estados Unidos. Tenemos también que México es estratégico por su cercanía, tratados y costos laborales y sobre todo en sectores claves. Ya lo mencionaba también nuestro colega Oscar, nuestro colega Gabriel, el sector automotriz, eléctrico, electrónico, farmacéutico y desde luego de energía limpia. Pero entonces, ¿qué implicaría, no, la soberanía ambiental en México? Bueno, pues implica decidir autónomamente sobre la gestión ecológica, implica también el capital extranjero, que este incluso imponga lógicas extractivistas, ¿no? Como históricamente hemos visto algunos casos muy específicos. Y la pregunta clave entonces sería, ¿quién controla nuestros recursos? Bien. Sí, nos vamos como a la parte de los compromisos ambientales del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Observamos entonces que uno de los compromisos es el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, donde cada país se compromete a hacer cumplir sus propias leyes ambientales de forma efectiva. Y luego tenemos otro compromiso. Son compromisos, no fallas, No debilitamiento de leyes ambientales. Ningún país debe relajar sus leyes ambientales para atraer inversiones o comercio de otros países. Son compromisos. También tenemos el compromiso de la prevención de la contaminación, donde se fomenta la cooperación para evitar contaminación marina, contaminación atmosférica y contaminación terrestre. Tenemos también que, acorde a los tratados multilaterales ambientales, se deben de cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de París, CITES, Protocolo de Montreal, entre otros. Y desde luego, como ya lo comentaban también nuestros colegas, la participación ciudadana y de transparencia, donde se debe de garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a mecanismos de revisión ambiental. Y por último tenemos el mecanismo de solución de controversias ambientales, es decir, un compromiso que establece que debe de haber un procedimiento formal para atender quejas sobre el incumplimiento ambiental de aquellas empresas que se instalan aquí. Bien, y entonces, cuando hablamos del nearshoring y de la presión sobre los recursos, pues pareciera que estos compromisos son contrarios, ¿no? Nos topamos con, desde luego, el incremento de la demanda de agua, el incremento de la demanda de energía y, por supuesto, la infraestructura, ¿no? Y esto ha tenido impactos en regiones vulnerables y, desde luego, en zonas que han ocasionado estrés hídrico. Y podríamos mencionar algunos ejemplos y algunos conflictos, ¿no? Podríamos pensar en el estado de Chiapas, que es el estado que distribuye el 35% de su agua al estado, al país, ¿no? Sin embargo, en San Cristóbal de las Casas, pues solo tienen 2 veces agua a la semana, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí a una gran refresquera, Coca-Cola, ¿no? Que extrae millones y millones de litros de agua mientras sus habitantes están pasando un estrés hídrico. Podemos mencionar el estado de Monterrey,
Ustedes han visto ya las noticias que tiene un fuerte estrés hídrico. Y bueno, podríamos mencionar Querétaro con la industria automotriz o incluso el propio Jalisco con algunas demandas que se han hecho por parte de los ciudadanos en materia de transparencia y en materia de que los consulten y no ha sucedido ello. Bien, ¿cuáles serían entonces los retos del desarrollo sustentable? Bueno, tenemos que tener definitivamente, sobre todo los principales retos es no tener un ambientalismo subordinado, ¿no? Donde las decisiones orientadas sean por agendas externas, ¿sí? Desde luego, también la falta de articulación entre instituciones ambientales, económicas y sociales. Parece ser que la Semarnat, Segarba y demás son débiles e incluso hay una percepción de no confianza de parte de los ciudadanos hacia estas instituciones. También tenemos débil participación ciudadana y ausencia de consultas en los megaproyectos. Y bueno, ¿qué propuestas tenemos? Bueno, algunos colegas ya las han mencionado, pareciera que esto es cíclico y se repite, pero es desde luego fortalecer las instituciones ambientales y su presupuesto operativo, fomentar la economía circular y las energías renovables y desde luego también impulsar una transición ecológica que tenga justicia social y territorial. Finalmente, entre las conclusiones, tenemos que el nearshoring puede impulsar el desarrollo si se gestiona sustentablemente. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá plantea una oportunidad y un reto en términos de soberanía ambiental. Y, desde luego, México debe de redefinir su modelo de desarrollo integrando justicia ecológica. Y bueno, pues agradezco a todos su presencia, su compromiso y pues nada, quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias. Bueno, y aprovechar para recordar que estamos recibiendo propuestas de capítulos para el tomo 2 del libro TEMEC y que tenemos al 31 de julio para enviar capítulos al correo del seminario, ¿no? Están bien invitados a participar de este esfuerzo colectivo. Enrique Blancarte Fuentes nos va, y Timoteo Medina, ¿verdad? Rodríguez, van a presentar la charla Huella del carbono en el sector salud público en Guanajuato, desafíos ambientales y oportunidades de descarbonización bajo el TEMEC y el Plan México. Adelante. Muchísimas gracias, excelente día a todos y a todas. Para mí es un verdadero privilegio, primeramente agradecer a los anfitriones, al coordinador Samuel Ortiz Velázquez, a nuestra diputada Claudia Rivera Vivanco por la oportunidad de abrir las puertas a nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, en el aspecto económico como una área de oportunidad muy significativa. Vamos a hablar sobre precisamente la evaluación de la huella de carbono en los hospitales públicos, un llamado a la acción. Quiero agradecerle, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia de profesión, soy ambientalista por convicción, en una maestría de Derecho y Políticas Públicas Ambientales y también en un doctorado en Políticas Públicas, como una simbiosis muy importante entre la salud y el medio ambiente. Quiero agradecer la oportunidad al secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato por darme la confianza en la coordinación de sustentabilidad en el Estado de Guanajuato, en el ISAPEC, y también al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, precisamente por abrir las puertas para atacar estos temas tan interesantes, tan importantes, con una nueva cultura laboral, con una nueva cultura sindical, en el sentido de que estamos trabajando en la investigación precisamente para el bienestar de los y los trabajadores de la Secretaría de Salud. Tenemos una gestión de calidad, 19.001-2015, y una gestión de calidad en el aspecto ambiental, también como otro de los ISOs que son fundamentales para poder integrar este plan de trabajo. Pues vamos a iniciar primeramente con una paráfrasis muy interesante que dice que la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y esto es una paráfrasis que se empezó a trabajar en la UNESCO, se empezó a ir, y precisamente viene de
una comunidad indígena del norte de Estados Unidos, y posteriormente viene todo el desarrollo ya en el aspecto ambiental, en el aspecto de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, y viene el principio de Brundtland, que es uno de los aspectos fundamentales que marca el derecho desde el punto de vista de políticas públicas ambientales, y precisamente también una doctora, una médico, precisamente de Noruega, que es la que parte realmente en el aspecto del desarrollo sustentable, en el cual para tener un desarrollo sostenible se requieren de 3 pilares fundamentales, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente como una situación fundamental para tener en consideración y abrir ya prácticamente el tema en relación a cómo estamos nosotros generando ese aumento de gases de efecto invernadero que nos están condicionando cambios climáticos que estamos viviendo ahorita con Otis, estamos viviendo en este momento, y que es importante ver desde nuestras trincheras cómo estamos generando estos aumentos de los gases de efecto invernadero. Entonces hay cambios a nivel climático, hay pérdida de la biodiversidad y hay acuerdos que se están realizando a nivel internacional, y es que precisamente es el tema en el tratado ambiental con el capítulo 24 que se va a abordar después por la compañera. ¿Qué acciones estamos realizando básicamente para poder mejorar esta situación? Bueno, aquí en el contexto vamos a hablar un poquito de la huella de carbono, qué estamos realizando, por qué se generan los gases de efecto invernadero. En este sentido, precisamente que nosotros emitimos a nivel individual o a nivel de las organizaciones, y qué estamos realizando en relación a este aspecto. ¿Cómo lo medimos? Este tipo de gases, sobre todo en la equivalencia del dióxido de carbono como un parámetro importante, y cómo calculamos otros gases. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos generando un alcance directo en relación a ese aumento de los gases de efecto invernadero? Precisamente por el aumento de dióxido de carbono, tenemos el aumento sobre todo del metano y otros gases como el óxido nitroso, y qué decir de los biosulfuros también, como otro parámetro fundamental. A nivel médico estamos generando sevoflurano, estamos generando anestésicos que están aumentando los gases de efecto invernadero, y eso nos lleva a un problema del calentamiento global como un aspecto importante. Tenemos diferentes impactos a nivel no solamente ambiental, sino a nivel de todos los ecosistemas y básicamente a nivel de la salud de los seres humanos. 7 millones de personas tienen problemas de salud precisamente por ese aumento de los gases de efecto invernadero y por la contaminación que estamos generando a través precisamente de ese dióxido de carbono y la patología a nivel pulmonar como un parámetro fundamental que hay que tener en consideración. Bien, aquí pues vemos un marco general que es el cambio climático, precisamente en el cual qué estamos generando en esa variación del clima que estamos viviendo en la actualidad, y precisamente la actividad humana cómo está generando esta situación de cambio a nivel ambiental. Hay que recordar que la mayoría de los gases tienen un potencial de calentamiento que tiende a variar en relación al CO2, en relación a otro tipo de gases que pueden llevarnos a un aumento importante. Bueno, ¿qué estamos haciendo a nivel del sector salud en la huella de carbono a nivel de México? Tenemos realmente poca estadística en este tipo de trabajos, y las realidades que estamos generando a través de la electricidad, a través directa de los gases anestésicos, a través de los instrumentos, insumos que utilizamos en el sector salud, estamos aumentando esa huella de carbono. Y considera, por ejemplo, a nivel internacional se considera que de un 4 a 10% de estos gases de efecto invernadero son generados precisamente por los hospitales. Entonces tenemos un área de oportunidad muy significativa que tener en consideración, de tal forma que tenemos que trabajar en investigación. Por eso felicitamos mucho al foro el día de hoy para abrir estas puertas y ojalá y se lleve a una política pública que nos dé resultados inmediatos, porque es una urgencia en este sentido. ¿Qué nos planteamos desde el equipo de trabajo que estamos realizando dentro del sindicato y dentro de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato? Pues primero no tenemos indicadores para evaluar qué proporción estamos generando de gases de efecto invernadero en el sector salud, y se maneja, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático maneja un 5% que las emisiones son generadas por los hospitales. Realmente no tenemos indicadores bien establecidos, y de ahí la importancia de realizar este tipo de trabajos. Y aquí vemos una
representación muy significativa del ajolote, el cual los invitamos aquí en México. Ya saben en dónde podemos encontrar ese criadero de ajolotes y que realmente los estamos perdiendo precisamente por esa pérdida de la biodiversidad que estamos generando los seres humanos. Bueno, tuvimos que realizar una serie de protocolos para poder entrar a la investigación dentro del Estado de Guanajuato y le agradecemos al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato esa apertura y empezamos a trabajar a través de una investigación cuantitativa y utilizamos como herramienta la encuesta como un parámetro importante para valorar diferentes situaciones que estamos viendo. Al inicio de este proyecto lo trabajamos en diferentes hospitales y vemos aquí que la encuesta en nuestra muestra fueron de 298 y encontramos 348 representados en este tipo de gráfica y vemos que participaron diferentes hospitales de atención primaria, secundaria, terciaria y también hospitales de alta especialidad y encontramos que prácticamente los CAICES tuvieron mayor respuesta a esta encuesta, ¿verdad? Son algunos de nuestros datos que tenemos que... Y el personal de salud que más participó, como toda la mujer, tenemos que un 44% fueron personal de enfermería, el área médica un 19%, nos llamó mucho la atención que el personal de intendencia fue solo de 1% y son los que tienen que haber cambios importantes en el manejo del reciclaje, en el carbón y la gente que se dedica a este tipo de actividades es un área de oportunidad para trabajar mucho en la educación ambiental. Y aquí también vemos en relación a la encuesta, de acuerdo a la antigüedad del puesto, tenemos que principalmente los que más participaron fueron los que tenían entre 10 y 14 años de antigüedad dentro de la Secretaría y menos de un año pues, fueron los que participaron menos. Y aquí vemos un dato muy interesante en relación al medio de transporte para asistir al trabajo. Estábamos preguntando, bueno, ¿de qué manera podemos mitigar en una contaminación indirecta que estamos generando a través de la combustión en el transporte? Y tenemos que el automóvil fue el 74% de nuestra encuesta que sacó la participación del personal al asistir al trabajo. Un 14% fue por transporte público y 1% de bicicleta. Probablemente tengan que ver la seguridad que tenemos un poquito rebasada ahí en el municipio de Celaya, Guanajuato. Y aquí vemos la equivalencia que es, tenemos que valorar la generación de toneladas de CO2 por mes. Encontramos que de 2.780 litros, perdón, 20.780 litros, generábamos una proporción de 48.000 toneladas de CO2 y esto indica que requerimos 500 árboles para poder mitigar esta contaminación que estamos generando a través del uso de precisamente la gasolina para poder mitigar esta situación de huella de carbón que estamos generando a través de eso. Sabemos que la gasolina tiene un factor de CO2 de 2.31 y el diésel tiene un factor de 2.68. Es una conversión que se realiza para poder transformar precisamente la equivalencia de gases de efecto invernadero. Otro de los parámetros importantes que tomamos fue la hora de energía laboral, también 196 personas que utilizaban el teléfono celular en 4 horas aproximadamente, que nos da una equivalencia de 915 kilogramos de CO2, como otro parámetro importante. Y vemos aquí la generación de toneladas de CO2 por semana y sobre todo en relación al combustible, en relación a los residuos que se generan y en menor proporción en relación al abuso de la electricidad ahí en forma individual. En esta siguiente gráfica empezamos a evaluar en relación a la generación de toneladas de CO2 por semana. Tenemos que se generan de combustible 13.236.3 toneladas, por horas de energía 143.654 kilogramos de CO2 y residuos generados 6.803 toneladas, lo cual nos da un porcentaje de 20.144 toneladas de CO2 que estamos generando mensual en este estudio que estamos presentando. En la participación de personal del programa de reciclaje tenemos que el 63.3% no tuvo participación y que tenemos que, como área de oportunidad, trabajar mucho en este aspecto para poder generar mayor educación en este tipo de personal, porque muchas veces se desconoce y hay poco realmente escrito en relación. Aquí quiero continuar, no sé cómo andamos de tiempo. Ok. Bueno, entonces vamos a ir
En la distribución de emisiones de alcance 1 y 2 que generamos, en el protocolo, sobre todo tomando en consideración lo que es Greenhouse Gas Protocol, que es donde tomamos la encuesta precisamente para aterrizar en este proyecto, tenemos que, podemos decir que por combustible se generaron 5.34 toneladas de dióxido de carbono, por horas de energía 15.29 toneladas y por residuos 10.16 toneladas de CO2, que da un total de 30.7 toneladas de CO2. Aquí vemos en la gráfica los mismos resultados, o sea, realmente estamos ocupando mayor cantidad y generando mayor cantidad de gas de efecto invernadero por el uso de la energía, obviamente, ya que trabajamos 360 días al año y todos los turnos. Bien, ¿qué estamos haciendo realmente en relación? Aquí es la fresa del pastel de esta presentación, porque estamos trabajando en el reciclaje, sobre todo de las tapas que se llegan a utilizar en los hospitales públicos. En este caso, el objetivo es generar una metamorfosis sanitaria por parte del sindicato, en el cual generamos una terapia ocupacional, sobre todo en la gente de la tercera edad, y lo generamos como una situación de política pública en el cual estamos generando artesanías sustentables que provienen de los hospitales, y estamos generando bolsas a través de estas tapitas que estamos viendo aquí, que son precisamente parte de la innovación que requiere el país para poder trabajar en esa visión en relación a generar una política pública que genere trabajo a la gente y que salga del mismo hospital. Entonces nosotros estamos regalando prácticamente cuando hay como en ese tipo de foros, estamos dando material que proviene de los hospitales, sobre todo cuando hay situaciones desde el punto de vista, ponencias que involucran al sector salud, como tenemos el foro también, el próximo año nos toca organizarlo, pues estamos generando ya este tipo de alternativa de cadena de valor, que es fundamental para poder lograr. Aquí vemos, en resumen, el aspecto que estamos utilizando, y utilizamos material que son precisamente lo que proviene de los sueros, y se hace un cálculo aproximado que 3 millones de residuos plásticos se utilizan en las soluciones hospitalarias a nivel anual, de tal forma que estos residuos plásticos generan de 300 a 750 toneladas precisamente de estos residuos, y se utilizan en su proceso de 45 a 30 millones de litros al año. Entonces imagínense cómo podemos nosotros utilizar a través de la innovación, a través de una política pública, generar y llegar a este tipo de resultados. Y ya para finalizar, pues quiero esta frase célebre también, una paráfrasis también: el deber de todo hombre es devolver al mundo al menos el equivalente a lo que ha tomado de él. Es una paráfrasis de Albert Einstein, y quiero agradecer por parte del sindicato la oportunidad de este foro, y seguimos trabajando en la innovación como sindicato también. Muchísimas gracias. Gracias, Timoteo, ¿verdad? La última presentación a cargo de Ivonne Georgina Tovar Silva se titula Contribuciones del capítulo 24, Medio Ambiente del TEMEC para promover inversiones en materia de biocombustibles. Adelante, profesora. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la amable invitación y felicitar a la Facultad de Economía, al igual que la Cámara de Diputados, por este espacio. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas, y es un honor estar en esta mesa número 11 con distinguidos académicos y profesionistas que nos han compartido sus experiencias y conocimientos en la materia. Bien, en estos breves minutos lo que yo quisiera hablar es qué aportaciones tiene el capítulo 24 del TEMEC relacionado con el medio ambiente para promover inversiones en materia de biocombustibles. Sabemos que viene la revisión del TEMEC, pero creo que tenemos importantes puntos de partida en este instrumento que tenemos que considerar para que México pueda tener normatividad que se ajuste a los compromisos internacionales, pero que a la vez favorezca el intercambio de bienes, servicios en un momento dado, sin afectar el medio ambiente. Y en ese sentido podemos ver algo de lo que ya hemos platicado en esta mesa,
el tema de por qué necesitamos tener conciencia del medio ambiente. Brevemente tenemos este problema del crecimiento poblacional, el aumento de demanda de combustibles, una mayor industrialización, que todo esto genera que haya un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Con ello tenemos el problema del cambio climático, que conlleva la pérdida de flora y fauna, pérdidas económicas y la migración humana. De hecho, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un estudio interesante donde dice que ya no solo puedes ver el tema de migración por problemas políticos o de seguridad, sino también lo tienes que ver por medio ambiente, ¿no? Entonces, y cambio climático. Entonces, todo esto genera la importancia de tomar conciencia del medio ambiente. Evidentemente, tenemos algunos acercamientos desde la década de los 70. Claro, tenemos las aportaciones que hizo Mario Molina, pero a nivel multilateral sí empezamos a tener acercamientos de los estados en la década de los 70, por ejemplo, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que generó la Declaración y el Plan de Acción de Estocolmo para el Medio Ambiente. En los 80s tenemos otros instrumentos como el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En los 90s, que es como lo comentaba la doctora Ruth, ya tenemos un mayor énfasis en este tipo de colaboración internacional, que lo podemos ver con el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo, y lo que hemos estado viendo en los últimos años, que deviene mucho de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha generado estas conferencias de las partes, ¿no? Las llamadas COPs. El Protocolo de Kioto, que aquí, bueno, sabemos la situación que tuvo Estados Unidos, Canadá en su momento, y a partir del siglo XXI ya empezamos con otro tipo de acercamientos y tenemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que aborda también el tema de medio ambiente desde un enfoque incluso bioético, pero donde tenemos un mayor énfasis es en el Acuerdo de París, que deviene con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas y desde luego el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Entonces, aquí vemos la importancia que le da la comunidad internacional al medio ambiente. Y en un principio, en los acuerdos internacionales de comercio e inversiones, pues solamente veían por esta liberalización de mercado, pero con este énfasis en temas como medio ambiente y derechos humanos, poco a poco fueron incorporando algunos capítulos, algunos artículos que ya vinculaban temas como derechos humanos y medio ambiente como parte de comercio e inversiones. Parte de estas estrategias que se tienen con el medio ambiente también generan lo que justo el doctor Gabriel comentaba, el tema de la transición energética, cómo necesitas encontrar sociedades sustentables, pero también necesitas enfocar en torno a la problemática que tienes en tu matriz energética. Sí, estás centrado más en energía fósil, pero también es ver de qué manera vas incorporando de manera gradual las energías renovables. Esto entonces empieza a generar esta duda en torno a la economía fósil. Sabemos que centrada en combustibles fósiles, sabemos que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí se empieza a poner un acento en la problemática que conlleva depender de la energía fósil. ¿Por qué? Porque tienes este tema de que son finitos, de que conlleva la explotación de recursos naturales, que también las situaciones geopolíticas a veces inciden, ¿no?, en el aumento de los precios del petróleo y que directa o indirectamente va a afectar al consumidor. Y entonces eso también genera que, bueno, también vayas viendo otro tipo de recursos para obtener tus fuentes de energía. En lo que tenemos normalmente este énfasis, casi siempre lo vemos con la generación de electricidad. En América Latina, en el 2023 se hizo un estudio y México no está muy bien posicionado. Tenía apenas la generación de energía eléctrica con 29.19% y fue superado por otros países como Chile o Argentina, ¿no?, y desde luego Brasil.
Entonces, eso también conlleva a ver qué se tiene que hacer por parte de México en materia de generación de energías, de generación de electricidad a partir de energías renovables. Pero lo que también tenemos que tomar en consideración es los combustibles. Casi siempre vemos gasolina, diésel, ¿no? Turbocina, ¿no? Dependiendo de toda esta economía basada en el petróleo. Y lo que te genera este modelo de energías renovables es de que también empieces a trabajar con vehículos eléctricos, hidrógeno verde y biocombustibles. Aquí es donde tenemos este énfasis en el tema de por qué tenemos que desarrollar los biocombustibles. Estos biocombustibles entonces sí parten de esta utilización de recursos naturales para generar, ¿no? Fuentes de energía que puedas utilizar en vehículos automotores, aunque también se puede utilizar para la generación de electricidad, como es el caso de biogás. En general, lo que podemos ver es que sí necesitas de un sector público que te establezca las normas, las políticas públicas, incluso incentivos fiscales para invertir en esta materia, pero también necesitas a un sector privado, ¿no? Que genere este tipo de inversiones, y un sector social, por ejemplo, las universidades que te ayuden con este tipo de investigaciones, centros de investigación que te ayuden a ver cuáles son los riesgos y qué ventajas tenemos con biocombustibles. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, los biocombustibles gaseosos, por ejemplo, el biogás, que tenemos la descomposición en la ausencia de aire de materias vegetales y son de la primera generación. En la segunda generación, la llamada segunda generación, se busca utilizar residuos, por ejemplo, forestales, para aprovecharlos en procesos productivos. En los biocombustibles líquidos, que estos son los que más se utilizan para aviación, para transporte, tenemos el bioetanol y el biodiesel. El biodiesel lo tenemos con alcohol derivado de aceites vegetales, bioetanol con la fermentación de azúcares, y también se está viendo que utilice residuos, por ejemplo, de aceites. En breve veo un ejemplo de lo que se está haciendo en Mexicali, aceites de cocina para utilizarlos sobre la industria automotriz. Evidentemente requiere que la industria automotriz también genere motores, ¿no? Que puedan aceptar este tipo de biocombustibles. Beneficios tenemos, por ejemplo, el desarrollo de fuentes renovables. También puedes apoyar a la población rural, ¿no? Trabajas, por ejemplo, el campo, caña de azúcar, y eso también puede ayudar a los campesinos, a la población rural. También ayuda a mitigar el calentamiento global. Te ayuda con un tema de seguridad energética que la Agencia Internacional de Energía ha dicho que también tienes que ver a mediano y largo plazo en caso de que se agoten los combustibles fósiles. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, los biocombustibles parece ser que te ofrecen una alternativa para los vehículos automotores, y lo mismo la generación de tecnología, cómo puedes invertir, cómo puedes generar alianzas entre el sector privado y el sector social con universidades o centros de investigación para generar investigaciones en este tema. Aquí, pues evidentemente necesitamos cuidar el medio ambiente, pero también necesitamos cuidar el medio ambiente si consideramos las desventajas. Estas desventajas se van a relacionar con la modificación del terreno y el requerimiento de suelo fértil. Normalmente lo tienes destinado para producir, por ejemplo, caña de azúcar, otro tipo de vegetales, pero si lo necesitas utilizar para biocombustibles, tienes que hacer un cambio. Evidentemente, todo esto conlleva un impacto ambiental y también conlleva un impacto en torno a seguridad alimentaria. O produzco biocombustibles o genero alimentos. En un país como México, que no tenemos garantizada la seguridad alimentaria, pasar a un modelo de biocombustibles también tiene ciertos retos. Entonces, son cuestiones que se tienen que analizar, el consumo de agua y el consumo de energía fósil, porque también para producirlos, para transportarlos, requieres energía fósil, y eso también se ha visto como un riesgo en los biocombustibles. La destrucción de bosques tropicales y subtropicales para la plantación de agrocombustible, donde se ha visto algunos problemas en Argentina, Brasil o incluso Indonesia y Malasia. Entonces, son aspectos que se tienen que tomar en consideración. Exclusión social, porque también dicen quién se va a beneficiar realmente, los campesinos, o vas a generar nuevos empresarios. Entonces, también por el ámbito social se ha visto algunos riesgos, y las emisiones que provienen del cambio de uso de suelo. ¿Quiénes son los mayores productores de biocombustibles? Tenemos a Estados Unidos, y por eso veo la importancia del TEMEC. Tenemos a Estados Unidos, que tiene una participación importante en biocombustibles, aunque sabemos que George Bush
George Walker Bush en el 2001 dijo, no sigo adelante con el protocolo de Kioto, sabemos lo de la administración Trump con el Acuerdo de París, sin embargo ellos lo ven por un aspecto más pragmático, de cómo te genera, ¿no?, una diversificación en tu producción, ¿no?, con los biocombustibles, y ahí es donde México puede aprovechar esa expertise y esa tecnología que tiene en Estados Unidos. En América Latina tenemos a Brasil, Argentina viene un poquito más abajo, pero también tenemos en Asia, Indonesia, China, Alemania, India, Tailandia, Países Bajos, Francia y España, ¿no?, como líderes en este sector. En México tenemos potencial, sí. En Chiapas ha habido, se han hecho estudios con diversas especies vegetales que han podido ser utilizadas para los biocombustibles. Lo mismo Oaxaca y Guanajuato, el Valle de Yaqui a través del sorgo dulce y la remolacha, en Sonora también. Y lo que les comentaba, en Baja California tienen un proyecto de utilizar concretamente para Mexicali, el aceite vegetal residual de los restaurantes, porque bueno, vienen, consumen, ¿qué hacemos con ese aceite? Si lo desechamos, sí genera, ¿no?, emisiones sí genera contaminación. Entonces lo que ellos han estado viendo es cómo lo reciclas para utilizarlo con el transporte público, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que sí ha habido intentos ya de utilizar los biocombustibles de segunda generación de residuos forestales o aceites vegetales para utilizarlos en la industria o en el transporte, ¿no? Sí se ha visto que ha habido un interés, nada más que falta ver de qué manera podemos incentivar este eje de los biocombustibles. Nuestro marco jurídico, pues sí lo tenemos con la Constitución, algunos instrumentos internacionales, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, ley de biocombustibles, ley de planeación y transición energética, ley general de cambio climático. También estamos con la ley de la empresa pública, de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de la empresa pública de Petróleos Mexicanos, particularmente porque, y pasa a la siguiente diapositiva, porque se ha visto que tienen entre sus facultades la investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía. Ahí es donde se tiene que ver de qué manera tienen que impulsar estos cambios para transición energética. Pemex ha dicho que entre 2025, 2030 y 2035 ya podría empezar con biocombustibles y vehículos eléctricos. Ahí también tendríamos que ver cómo, sabiendo la problemática financiera por la que atraviesa y sabiendo que pues todavía no veo algunas relaciones con algunas universidades o centros de investigaciones, sin embargo lo planean, ¿no? Pero también es ver que junto con la ley de biocombustibles tenemos que ver de qué manera estas facultades de la CENER, de la Secretaría de Desarrollo Agrario y la Semarnat se pueden impulsar algunos proyectos en materia de biocombustibles. La lectura de las disposiciones de la ley de biocombustibles se centra mucho a nivel nacional. Vi poca colaboración con sector privado y sector social, y también veo áreas de oportunidad a nivel internacional, a pesar de que tenemos el TEMEC y a pesar de que Estados Unidos y Canadá tienen potencial en la materia, o Alemania con la Unión Europea, ¿no? Veo que todavía hace falta trabajar el enfoque internacional, y en la ley de planeación y transición energética se centran mucho en planes de desarrollo, justicia energética, pero igual falta aterrizarlo, cómo vas a implementar, cómo vas a potenciar estos biocombustibles y sobre todo cómo puedes proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces, estos aspectos que vemos en la normatividad tenemos que verlos reflejados en el TEMEC, cómo el TEMEC nos puede ayudar en el capítulo 24. En general tenemos otros capítulos que se vinculan con biocombustibles, ¿no? Trato nacional, agricultura, medidas sanitarias, inversión, competencia. Pero prácticamente lo que quisiera ver, y con esto me adelanto a una diapositiva que inicia con el 24.2, aquí tenemos que ver los niveles mínimos que tenemos que esperar de la revisión del TEMEC. ¿Cuáles son los aspectos mínimos? En general, ¿qué podemos ver? Estados Unidos y Canadá, y con esto ya voy cerrando, tienen este compromiso con proteger la capa de ozono, a pesar de la situación que tenemos con el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto con Estados Unidos y Canadá, pero sí hay un compromiso de proteger la capa de ozono y mejorar la calidad del aire, evitar que se sigan contaminando, ¿no? También tenemos la necesidad de tener mejoras en la protección ambiental, el cumplimiento de leyes, que es fundamental,
Y lo que nos hace falta trabajar, con la siguiente diapositiva, la responsabilidad social cooperativa y conducta empresarial responsable. Eso está en el TEMEC. En México apenas empieza con algunas empresas, pero de manera voluntaria. El Estado tiene que impulsar algunos aspectos. Mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental, que va a involucrar transparencia, mostrar informes, auditorías. También estos procesos de la debida diligencia están contemplados directa o indirectamente, hay que impulsarlos, al igual que bienes y servicios ambientales. Ahí es donde tenemos que incluir las tecnologías limpias, cómo las puedes implementar para mejorar el desarrollo ambiental y económico y contribuir al crecimiento verde, desarrollo sostenible y atender estos desafíos ambientales, al igual que la cooperación ambiental, que les decía que es un punto que me parece que la legislación nacional está haciendo algo omisa o no tan específica al incorporar estos puntos de responsabilidad social, ambiental, etcétera. Y con esto ya concluyo, ¿no? Esto conlleva a ver de qué manera podemos construir indicadores. Tenemos que continuar con la colaboración del sector público, privado y social, impulsar ciencia y tecnología, el seguimiento de acciones y revisar la normatividad y políticas públicas precisamente para que podamos encontrar estos aspectos de mejora en la calidad de información, el enfoque democrático en la toma de decisiones, que se incluyan universidades, asociaciones ambientalistas, ¿no? Revisión de la legislación ambiental y que haya una cooperación internacional en la toma de decisiones. Entonces, bueno, en el tiempo establecido, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta. Muchas gracias. Gracias. Por la presentación. Tenemos unos minutos valiosos para plantear preguntas que sean breves. Podemos juntar 3 y se presentan con nombre e institución de donde nos acompaña, ¿no? 1, 2, 3, 4. Okay. Mi nombre es Gabriel Salazar, soy estudiante de la UNAM y mi pregunta es, ¿consideran que la propuesta del desarrollo de energía nuclear podría mejorar la calidad del medio ambiente y qué retos enfrentaría la aplicación de políticas en industria de energía nuclear? Buenas tardes. Yo vine aquí por invitación de mi profesora, la ponente Ivonne Tobar, a la cual se lo agradezco mucho, y preguntarles ya de manera muy concreta. 1, ¿qué es lo que puede hacer el Estado de Guanajuato respecto a los residuos, toda vez de que al ser una cuestión sanitaria, implica una serie de retos complicados? 2, respecto a esta parte de la economía circular, ¿qué se puede proponer a nivel interno? Porque digamos que a nivel externo ya está más o menos definido la ruta, para que los contaminantes cotidianos, basura, etcétera, no sean, puedan procesarse y volver a utilizarse. Y respecto a la última ponencia, ¿cuál sería la visión que se puede tener de acuerdo al Acuerdo de París respecto a los objetivos de desarrollo sustentable para ir modificando esta capacidad que en México debe de existir hacia el uso de combustibles? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Kevin Steve, soy de la carrera de Geografía y quiero preguntarles ya en contexto de, además de estas mesas de las anteriores sobre nearshoring, huella del carbono en sectores estratégicos y las tensiones que provoca estos 3 países en la parte económica y política, ¿qué mecanismos concretos podrían implementar desde el capítulo ambiental de TEMEC para cerrar la brecha entre la evidencia científica y ambiental
y los tomadores de decisiones, no solamente aquí, sino también los empresarios y demás actores, que puedan garantizar que las políticas derivadas mitiguen efectivamente los problemas socioambientales de México a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Una felicitación a la mesa. 3 preguntas, una para el doctor Timoteo. Doctor Timoteo, yo no entendí muy bien si usted está pensando expandir su proyecto a nivel nacional. O sea, yo veo un poco, que me quedé confundido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las propuestas directas e indirectas? O sea, usted quiere atacar con actividades directas e indirectas. Me parece que tiene que como que organizar la propuesta con todo respeto. Yo lo felicito y también viendo que se abrió esta ventana de oportunidad en Guanajuato, qué nivel de posibilidad de expandirlo, de hacerlo mayor, de hacerlo nacional, usted ve en el futuro. Una pregunta, un comentario para la última expositora, con respecto a que la capacidad de generación eléctrica, por ejemplo, en América Latina es mayor, por ejemplo, en Argentina o en Brasil. Yo un poquito siguiendo la idea de esto de la energía nuclear, Argentina ya va en su 4ª planta de energía nuclear de generación de electricidad. Entonces, es un ejemplo concreto en América Latina sobre un caso exitoso de utilización de la energía nuclear para generar electricidad. Entonces, yo quiero poner aquí en la mesa su opinión con respecto a la viabilidad en México de poder en el futuro utilizar energía nuclear en serio, con estas plantas pequeñas que tiene Argentina, que son pequeñas, pero que están estratégicamente ubicadas y generan electricidad y están logrando su propósito. Y para el compañero de la UAM y el proyecto de Oxford, realmente no veo en tu investigación un trabajo con respecto a la República Popular de China, es una comparativa. Si hay algún país que en los últimos 20, 25 años ha tenido una transformación en su matriz de transición energética, es la República Popular de China. Está trabajando con experimentos de plasma, de fusión nuclear, trabaja con energía eólica, energía solar, enormes campos con celdas solares, con las mareas, etcétera. Entonces, no sé si tú quisieras hacer un comentario al respecto. Gracias. A Arnoldo Pérez Nieto, sociólogo y economista. ¿Les parece bien 2 minutos y ensayan una respuesta, ¿no?, de conjunto para estos planteamientos? Si quieres, le respondo de una vez a Arnoldo. Muchísimas gracias por la pregunta. Generalmente, a nivel mundial tenemos de un 4 a 10% de gases de efecto invernadero que están generando el sector salud. A nivel de México no hay estudios bien establecidos, precisamente por eso es una de las estrategias de buscar y meter a la agenda pública este tipo de trabajos, porque es fundamental para una política pública. No solamente para bajar los gases de efecto invernadero, porque como había comentado, realmente los árboles tienen una función muy significativa. Y obviamente, como nos comentaba la compañera, exactamente en el capítulo 24, precisamente se trata de buscar alternativas desde el punto de vista de los combustibles. Entonces, nosotros tomamos un análisis de la información metodológica que hay a nivel internacional y están trabajando en hospitales verdes generalmente, cambiando precisamente los combustorios o el uso de los combustibles fósiles en alternativas como alternativas solares. Es algo que estamos planteando también desde el punto de vista de la infraestructura ahorita, por eso es importante la política pública en el sector salud. Y ojalá llegue para que se implemente en el seguro social, en toda el área pública y a nivel privado también, que estamos trabajando en eso.
¿qué más podemos hacer en relación a eso? En los residuos tenemos realmente una problemática también muy significativa y nosotros la llamamos la cereza del pastel porque estamos innovando en el sentido de utilizar las tapitas precisamente de los sueros que se utilizan. Son 3 millones que se compran a nivel estatal en el estado de Guanajuato y estamos utilizando precisamente actividades recreativas en la población para que hagan trabajos artesanales. Y eso se está haciendo en Guanajuato, pero obviamente como no teníamos indicadores empezamos a abrir una brecha muy significativa en este momento y yo creo que puede ser una alternativa de una cadena de valor muy importante para el Estado e inclusive para una política pública. Ojalá la Cámara de Diputados lo lleve como una situación de una presentación ahorita en esta discusión que se tiene en el TEMEC y cómo esta cadena de valor nos va a dar, el mismo hospital nos tiene que dar la situación de cadena de valor. Entonces es un aspecto muy importante que tenemos que buscar innovaciones, cómo en algún momento tenemos que resolver esa problemática. Ahí te contestaría. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Y sí, en el tema de la energía nuclear sí se ha visto que sí tiene beneficios, ¿no? Porque no emite tantos gases de efecto invernadero. El problema de la energía nuclear es los desechos nucleares. Primero es identificar dónde los voy a poner, ¿no? ¿Dónde voy a poner las plantas de energía nuclear? Porque no puedes invadir zonas rurales, urbanas, ¿no? Eso ha sido un problema, conflictos socioambientales han sido un problema para instalarlas, por eso el ejemplo de Argentina sí vale mucho la pena destacar porque ya tienen experiencia en la región, pero en cuanto a su funcionamiento, sí, no emiten tantos gases de efecto invernadero, pero el problema son los desechos. Y el tema de los desechos sí se ha visto que sí puede generar un problema a mediano y largo plazo. Entonces, ahí es donde ya se pone el acento de que la energía nuclear pues sí tiene riesgos, ¿no? Al igual que los biocombustibles los trabajo porque también tiene riesgos por uso de suelo y deforestación. Entonces, finalmente se ve que sí tienes ventajas, ¿no? Si lo vemos por calidad del aire, pues sí hay ventajas, pero también hay desventajas en torno a los desechos y el que van a ser después, ¿no? Entonces, sí es una alternativa interesante, pero sí tenemos cuidado con los desechos y evitar riesgos, ¿no? Industriales, evitar riesgos operativos, ¿no? En cuanto a los mecanismos, de qué manera podemos ver estas brechas, ¿no? Y ver esta situación científica y ambiental. Creo que el capítulo 24 del TEMEC tiene interesantes puntos en los artículos 24.13, responsabilidad social corporativa y conducta empresarial responsable, porque apunta a la necesidad de que pues incorpores mecanismos que te permitan, ¿no? En un momento dado apoyarte, ¿no? De la evidencia científica y evitar daños medioambientales. Lo mismo con los mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental, que están en el artículo 24.14, porque ahí lo que busca es transparentar todas las actividades empresariales que se realizan, su impacto y en un momento dado qué acciones se pueden tomar si detectas, ¿no? Que hay una afectación, ¿no? A terceros en un momento dado. Y esto también lo vinculo con la pregunta que hacía Jorge del Acuerdo de París, porque también el Acuerdo de París conlleva mitigación y adaptación, ¿no? Al cambio climático. Entonces ahí para mitigar y adaptarte necesitas tecnología, necesitas financiamiento, pero también necesitas información. Tienes que transparentar información, tienes que poner a disposición de las personas qué se está haciendo en la actividad industrial, ¿no? Gubernamental también, qué acciones públicas, qué políticas públicas, qué normatividad tienes y sobre eso ver qué acciones están pendientes por implementar, ¿no? Entonces, dentro del tiempo concedido, espero haber tratado de responder. Gracias. Bueno, ya que tengo el micrófono enfrente, aprovecho, nada más quiero hacer 2 comentarios sobre la pregunta de si hay algún mecanismo en el capítulo 24 que pudiera garantizar mejores resultados socioambientales. Creo que no existe, ojalá lo tuviéramos. Y ese es un punto importante, ¿no? El capítulo 24 está redactado con un lenguaje no vinculante.
pero tratando de rescatar el 24, además del acuerdo paralelo ambiental, ¿no?, que como sabemos se mantiene con el TEMEC, creo que propone esquemas es lo que llamamos gobernanza, ¿no?, una interacción entre actores estatales y no estatales, y que ha tenido buenos resultados en términos generales, yo diría, en la etapa del Telecán, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, las peticiones ciudadanas, por poner solo un ejemplo. Y en mi segundo comentario sobre la energía nuclear, que también implica, ¿no?, tanto la transición energética, yo diría que la transición energética está sobrevalorada, también habría que discutir las implicaciones socioambientales de esta, y estaba recordando que Mario Molina fue uno de los científicos que, como sabemos también, ¿no?, tiene grandes aportaciones en materia ambiental a nivel global y nacional, y era uno de los como promotores de la energía nuclear, ¿no? Y justo de lo que hablaba era de el menor impacto ambiental de este tipo de energía. Desafortunadamente creo que tiene muy mala reputación, ¿no?, por antecedentes históricos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sumando primero el comentario sobre esta visión del Acuerdo de París en México, solo recordar que este año es la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, que es un elemento que deriva de las negociaciones del Acuerdo de París, y México llega en situación de crítica, ¿no? No se han implementado de manera adecuada, ¿no?, como bien señalan en términos de adaptación y mitigación. Me parece tiene elementos de cruce con otros instrumentos desde el gobierno, ¿no? Si uno revisa el informe, señala una serie de sectores estratégicos que bien se podría vincular con el ejercicio que están haciendo de otras secretarías. Entonces, uno de los elementos es, desde mi punto de vista, también mejorar la comunicación entre instituciones, ¿no?, desde Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde CENER, desde Semarnat, ¿no? Existen este puente, ¿no?, para poder vincular y que sea realmente un instrumento con el cual se lleguen a estas negociaciones internacionales y que México no quede en esta declaratoria de emergencia en cuanto a su incumplimiento. En términos de China, sí, fundamental, quizá en el cuadro que presenté faltó hacer énfasis en ciertos países. En el caso de China, el Made in China, ¿no?, 2025, pues es un ejercicio fundamental en el cual, en el mismo sentido que presenté, se establecen ciertos elementos de desarrollo productivo orientados hacia una frontera tecnológica en términos de tecnologías medioambientales, ¿no? Entonces eso es fundamental, la cantidad de presupuestos, y de las múltiples implicaciones me centro una para México. Se tiene que hacer política productiva medioambiental desde países de cartera pequeña. No hay presupuesto suficiente para poder desarrollar grandes cadenas de valor. Lo que significa es poner en el debate si China va a ser un proveedor de paneles solares, que es una tecnología altamente desarrollada, o si el gobierno mexicano va a utilizar ese poco recurso para generar sus propias cadenas de valor locales, ¿no? Yo lo pondría en uno de los tópicos que actualmente el debate está, si la dependencia, la Subsecretaría de Innovación dentro de CENER o va a comprar paneles o los va a desarrollar, porque China eleva la frontera tecnológica a tal punto que los precios son absurdamente baratos, y habría que repensar en el caso mexicano si nos conviene sumarnos a esa cadena, con las implicaciones, ¿no?, de qué tipo de trabajo proviene y demás, o si en el caso mexicano se buscan a veces de pensar en criterios de desarrollo muy local, ¿no?, desarrollar ciertas regiones. Habrá que ver los costos de oportunidad, ¿no?, en términos económicos, si el desarrollo regional implica elevar los precios de una tecnología que ya está desarrollada en el mercado internacional, pero sin duda el papel de China es fundamental, y es un ejemplo sobre todo de coordinación entre ministerios, ¿no?, como en el caso de Corea del Sur. Entonces, en el caso de innovación ambiental, dentro de un paradigma de desarrollo productivo, el caso de China, fundamental. A cerrar con esta mesa, vamos a otorgar las constancias de participación. Si se quieren poner de pie para el tema de el recuerdo del foro, ¿no? La Cámara de Diputados y la Facultad de Economía de la UNAM otorga la constancia a Ivonne Georgina Tovar Silva por la ponencia en el segundo Foro Nacional, el TEMEC, en la Mesa 11, el capítulo del medio ambiente, con el tema contribución del capítulo 24. Por favor, y todas las constancias están redactadas en los mismos términos.
La doctora Ruth Zavala Hernández, por favor. Osmar Cervantes González, muchas gracias por tu participación. Gabriel Alberto Rosa Sánchez. Carla Aide Ortiz Palafox, muchas gracias por la participación. Y la ponencia en conjunto a cargo de Enrique Blancarte Fuentes y Timoteo Medina Rodríguez. Muchas gracias por la participación. Y los invitamos a continuar en este auditorio. Tendrá lugar la mesa dedicada a propiedad intelectual e innovación. Bueno, muchas gracias por su participación. Muy interesantes todas las ponencias. El punto que señalaste, porque se habla mucho de transición y las estadísticas, pues básicamente se está generando más energía nada más. O sea, no se está sustituyendo, se está generando. Se logra que la canasta se mantuviera en su lugar y mejoraran los componentes.